Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos acá. Estamos el día de hoy en una transmisión, yo diría especial, ya que vamos a tocar un tema de interés nacional, ¿no? Mi nombre es Anabel Araníbal Molina, soy contadora y abogada. En realidad mi trayectoria es más en gestión pública, pero desde el año pasado estoy en el tema de bienes raíces. Estoy incursionando en este mundo maravilloso donde es bastante amplio. Entonces, esta página ha sido creada para compartir con ustedes información de valor, información que va a sumar a la comunidad de bienes raíces. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y bueno, les pido que me regalen muchísimos corazones, muchísimos likes. Estamos acá conectados, seguro ya van a ir conectándose de todo el país. Entonces, el tema que nos trae es un tema casi de emergencia, de urgencia. Es cómo sustentar los ingresos de tus cuentas bancarias frente a una fiscalización de SUNAT. Entonces, para esto he traído el día de hoy, he invitado al señor contador público Wilson Cabrera. Él es exfuncionario de SUNAT, es especialista tributario, también está en el medio de los bienes raíces. Él les comento que ha dejado su trabajo dependiente para dedicarse enteramente a los bienes raíces. Y bueno, que se presente el mismo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás, Wilson? Un gusto tenerte por aquí. Por favor, preséntate a mis seguidores, a la comunidad de bienes raíces, quién es Wilson Cabrera y bueno, un poquito del tema que vamos a hablar de hoy día, cómo sustentar los ingresos de tus cuentas bancarias frente a una fiscalización. Entonces, amigos, compartan la transmisión, etiqueta y comparte si crees que esta información es de valor, si te va a servir. Compártelo en tu muro para que lo veas después, ¿no? O también invita a otros para que se unan a la transmisión, porque el tema de hoy va a estar candente. Es una pregunta que todo el Perú se está preguntando en este momento. Bienvenido, Wilson. Adelante. Gracias, Anabel. Buenas noches. Gracias y muy agradecido contigo por haberme invitado. Saludarle a todos tus seguidores y fans, que tienes muchos fans a nivel nacional, Anabel, que sigan mucha gente. Y gracias por haberme invitado. Y hoy día vamos a conversar un poquito sobre el tema que es cómo sustentar los ingresos de tus cuentas bancarias, ¿no? Previo a eso, bueno, mi nombre es, como ya dijo Anabel, Wilson Cabrera. Yo tengo experiencia en la parte tributaria. He trabajado antes de ingresar a la administración tributaria, la SUNAT, como contador independiente en empresas privadas y luego ingresé a trabajar en la SUNAT y he trabajado cerca de 6 años, ¿no? En diferentes áreas también de la SUNAT y específicamente en el área de control de la deuda, ¿no? Entonces, digamos, he consolidado una experiencia tanto en el asesoría y consultoría en empresas, el sector privado, y luego en las instituciones públicas, como en este caso SUNAT, y eso me permite haber consolidado y tener un conocimiento, digamos, un poquito global o macro global y conocer, como muchos dicen, a la SUNAT por dentro y por fuera, ¿no? Yo he trabajado en la SUNAT hasta diciembre del 2019, que es la fecha donde yo renuncié. Y como decía Anabel, también actualmente me encuentro incursionando ya desde el 2019 en el rubro de bienes raíces. Tengo 2 empresas inmobiliarias con las que estamos trabajando actualmente y bueno, estoy trabajando actualmente en Cajamarca, nada más, ¿no? El departamento de Cajamarca, nuestra área de influencia. Más adelante ojalá podamos ir poco a poco consolidando el equipo de trabajo que tenemos y podamos también trabajar a nivel nacional. Entonces, decirles, como siempre digo, pueden, en mi persona tienen a una persona que les pueda dispuesta a ayudarlos en cualquier consulta en el tema tributario.
Y como decía, también le he complementado el tema tributario con la carrera de Derecho. También soy egresado de Derecho. Todavía recién acabo de terminar la carrera de Derecho. Entonces soy contador y abogado, ¿no? Especializado en tributos. Así que gracias nuevamente por invitarme y estoy a su servicio. Un servidor más para ustedes. Excelente, Wilson, muchas gracias. Bien, amigos, si tienen alguna pregunta, si su mamá, si su tío, si su abuelita, si sus familiares tienen un problema para sustentar sus cuentas bancarias ante SUNAT, esta transmisión es para ti. Entonces, únete, comparte esta transmisión porque la información es de bastante valor. Bien, Wilson, ¿por qué crees tú que la SUNAT va a tener este acceso a la información de nuestras cuentas bancarias? ¿Y qué es lo que van a, qué es lo que van a reportar estas entidades financieras? Mira, ¿por qué SUNAT va a tener acceso a nuestras cuentas bancarias? Si partimos, digamos, del punto de vista más general, en su momento, cuando se aprobó esta norma, viene desde el año 2018, solo que, digamos, todavía no estaba vigente el reglamento, y el reglamento es lo que se ha aprobado en este año 2021. La norma, el decreto legislativo que facultaba a SUNAT a solicitar esta información fue del año 2018, el decreto legislativo. Entonces, digamos, cuando salió esto del reglamento, muchas personas se preguntaban, pero ¿es legal realmente que la SUNAT acceda a tus cuentas bancarias cuando la Constitución política protege el secreto bancario o la reserva bancaria, como algunos lo llaman? La Constitución expresamente protege, es un derecho protegido de las personas de la reserva bancaria. Entonces, cuando salió esta norma, digamos, había esa contraposición, ¿no? Hay dos derechos en contraposición: el derecho a la reserva tributaria, que es un derecho personal que la misma Constitución del Perú defiende, y versus la norma esta que también emana en base a un decreto legislativo y que, digamos, en cierta forma, se comentaba al inicio, cuando salió el reglamento, está violando este derecho a la reserva del secreto bancario. Entonces había esta contraposición. En su momento se tendrá que dilucidar esta controversia, y definitivamente, de hecho, ya hay varias denuncias constitucionales que se han presentado, pero mientras eso se resuelva va a tomar tiempo. Entonces, digamos, lo que tenemos ahorita es que las instituciones financieras ya al 31 de enero del 2021 ya enviaron o están enviando el reporte de la información financiera de las cuentas de las personas naturales, empresas, a la SUNAT. Entonces, digamos, todavía tenemos ahí un problema que va a tener que dilucidar el Tribunal Constitucional en su momento. Pero, por el momento, estamos ahí, ¿no? Ahora, digamos, por un lado tenemos el derecho a la reserva o el secreto bancario, que es un derecho personal, y el otro lado tenemos al Estado. ¿Y el Estado qué busca con esta norma? Busca reducir la evasión tributaria, es decir, reducir que se siga eludiendo o se siga evadiendo pagar impuestos, y el Estado busca con esto que busca obtener mayores recursos para que se pueda hacer mayores obras, construir más colegios, pagar mejor a los docentes, a los médicos, a los policías, a los que hacen más obras sociales, más colegios, más escuelas. ¿Qué más se busca con esta norma? Se busca luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Entonces, digamos, tienes a un lado al Estado que lucha para evadir para reducir la evasión tributaria, y tienes al otro lado de la balanza, un derecho personal. Entonces, definitivamente, comentabas en su momento, ¿a dónde terminará pesando más la balanza? Obviamente que tenemos, como personas naturales, como un derecho individual, va a pesar menos. ¿Y quién va a pesar más? Es el derecho del Estado, que es un derecho colectivo, a generar más recursos, a buscar el bienestar social y a luchar contra estos ilícitos como el financiamiento del terrorismo, la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas,
por las que se puede hacer el lavado de activos, ¿no? O la transferencia de activos. Entonces, de ahí nace, eh, como decías tú, ¿por qué SUNAT tendría que fiscalizar o revisar mis cuentas? Nace de ese afán del Estado de generar más recursos y de luchar contra la, la minería ilegal, el terrorismo y el lavado de activos. Entonces, mientras el Tribunal Constitucional decida eso, vamos a tener que atenernos a lo que tenemos actualmente. ¿Y qué es eso? Que los bancos ya están reportando la información financiera a la SUNAT. Sí, justo para complementar, Wilson, he estado leyendo algo de literatura al respecto y bueno, como tú bien has dicho, que ya hay algunas demandas constitucionales, ¿no? Acciones populares en este caso que se han interpuesto, han estado ahí haciendo un análisis, ¿no? Para que haya, digamos, una afectación al secreto bancario, deberían concurrir estos elementos, ¿no? La hora y fecha de operación, el tipo de operación del cargo o abono, el monto de la operación, el número de cuenta y nombre del banco. Entonces, cuando todo esto ha sido afectado, ahí sí habría una afectación al derecho del secreto bancario. Entonces, cuando incluso ahí pues explican, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el gerente del BCP de una agencia X dice, Wilson Cabrera tiene $1.000.000 en su cuenta? Y hacen una reflexión, ¿no? ¿Estaría rompiendo el secreto bancario? Y bueno, no, porque solamente ha dicho una cifra, solo dijo que tiene 1.000.000, pero no ha detallado operación, fecha y el número de cuenta o nombre de banco. Entonces, ese análisis es cómo está evaluando, ¿no? El tribunal y bueno, esperemos qué dice al final en una resolución que seguro lo van a sacar ya pronto. Bien, entonces, sí, bueno, están ya uniéndose toda la comunidad. Agradezco que estén por acá. Bien, vamos a ver si es que hay alguna consulta. Wilson, discúlpame un momentito. Por favor, ¿de dónde nos escriben? Un saludo para Norma Pasa desde Puno. Nos escribe Helton Calderón, también nos dice buenas noches. Lener Valle, buenas noches, un saludo, Lener. Bueno, si tienen preguntas, si tienen consultas, por favor, acá tenemos a Wilson Cabrera, es especialista tributario, es una persona que tiene amplia experiencia en la SUNAT. Entonces, por ahí si tienen de repente un amigo al que le puede interesar esta información, etiquétalo o comparte, por favor. Si tienes preguntas, vamos a estar atentos a tus preguntas. Si tienen casos, coméntenos, díganos, de repente tienen un caso sui generis, los podemos ayudar. Acá está Wilson Cabrera que nos va a contar, pues, ¿cómo, Wilson, cómo vamos a demostrar el origen del dinero en nuestra cuenta bancaria y más aún si este monto supera de los 30.800? La norma a la que te has referido, pues, hace que está vinculada a que nos van a estar verificando, ¿no? Va a estar sujeto a fiscalización aquellos que superen de este monto, de este piso de 30.800. Pues inicialmente dijeron 10.000 soles y luego 30.800. ¿Cómo nosotros demostraríamos el origen de nuestro dinero en las cuentas bancarias, Wilson? Mira, esa es la pregunta más importante, ¿no? Cuando salió la norma en los meses de enero, muchos especialistas decían, se centraban en sustentar las salidas. En estricto, lo que SUNAT te va a fiscalizar es el origen. Si apartamos el origen. Las salidas, digamos, queda como un aspecto secundario, siempre y cuando tengamos bien sustentado el origen, de dónde proviene el dinero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que tener cuidado con los importes que ingresan a nuestras cuentas.
cualquier tipo de cuenta, puede ser una cuenta sueldo, puede ser una cuenta de ahorros, puede ser una cuenta corriente, puede ser una cuenta este, de depósitos a plazo fijo, puede ser un certificado bancario, cualquier tipo de fondos, puede ser una inversión en fondos mutuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier tipo de cuenta van a ser reportadas. Ahora, como digo, lo que se tiene que sustentar ante SUNAT, ante cualquier carta inductiva o ante una acción de fiscalización, normalmente lo que SUNAT hace no es que va de frente a una fiscalización, eh, hay, digamos, tres grupos que SUNAT establece, ¿no?, para realizar, digamos, las acciones inductivas. Normalmente SUNAT primero actúa de manera inductiva, como su nombre dice, de manera cordial, bonita, ¿no? Si tú no respondes a los requerimientos, si tú no sustentas esta primera inducción, entonces SUNAT avanza, da un paso más y va a una acción de fiscalización. En la acción de fiscalización ya se hace más profundo. Entonces, digamos, la primera parte es acciones inductivas, luego viene la fiscalización y luego de la fiscalización se determinará, ¿no?, en base a lo que SUNAT impute y en base a lo que nosotros podamos responder, puede venir una determinación de deuda o SUNAT puede imponer recién una, un pago de impuestos más las multas correspondientes. Pero mientras eso no haya pasado, cuando estamos en la etapa de acción inductiva, es importante sustentar de dónde proviene el origen del dinero. Si antes, hasta antes de esta norma, normalmente lo que hacías, hasta incluso a mí me ha pasado en algún momento, me decían, amigo, préstame tu cuenta corriente, me van a depositar un dinero, o un familiar me está enviando de tal ciudad, me está enviando de Lima, de Chiclayo, préstame tu cuenta que te depositen y luego lo y me entregas el dinero, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, si antes normalmente, digamos, lo hacías por hacer un favor a algunos conocidos, amigos o familiares, ahora ya no se va a poder hacer, y sobre todo si los montos son bastante importantes. Es decir, con la primera norma estábamos más fiscalizados porque iba a ser 10.000 soles, ahora se ha elevado, se ha modificado y ahora va a ser a partir de las 7 UITs hacia arriba, ¿no? ¿Por qué viene esta modificación? Digamos, porque era ilógico, ¿no? En el supuesto que tú desarrollaras, luego más adelante vamos a tratar eso, en el supuesto que tú desarrollaras actividades relacionadas a rentas de cuarta categoría como trabajador independiente, la ley te exonera 7 UITs. Las 7 UITs de ingreso que generes no pagas ningún impuesto. Entonces, dentro de esa lógica, no tenía sentido que tú, la SUNAT te diga, oye, si tienes un movimiento de 20.000 soles o 25.000 soles de depósitos, te voy a fiscalizar, porque tú fácil podría decir, sí, es correcto, son ingresos de cuarta categoría, pero ¿sabes qué es una? Hasta las 7 UITs, yo no estoy obligado a pagar impuesto a la renta. Entonces, de ahí viene esto de la modificación y hay que reportar hasta los 30.800. Ahora, como les digo, hay que demostrar el origen más que las salidas. Lo que tiene que estar sustentado, vuelvo a repetir, es el origen, el fondo. ¿Y dónde encontramos el origen? En los depósitos o transferencias que recibimos a nuestras cuentas. El cómo lo utilizamos queda un poquito secundario si ya tenemos sustentado el por qué ingresó, ¿sí? El cómo ya podemos sustentarlo más fácil si tenemos el por qué ingresó a la cuenta, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener cuidado y hay que tener sustento de cualquier operación, sobre todo cuando los montos son importantes. Si de repente tengo 2.000 soles, 3.000 soles, SUNAT no se va a tomar el tiempo para revisar y hacerte una acción inductiva. En algún momento también escuché a algunos especialistas, lo que normalmente SUNAT hace es segmentar a los contribuyentes. Digamos, tienen los PRICOS, que se le llama, que es el nivel de contribuyentes muy grandes. Luego viene un segundo grupo, que son los medianos contribuyentes, y luego viene el tercer grupo, que son los pequeños contribuyentes, y más abajo están las personas naturales sin negocio. Entonces, digamos, ¿a quiénes? Los PRICOS, los medianos contribuyentes, y los METECOS, si las personas naturales no le toman mucha importancia. Ahora, sí programa de manera aleatoria, digamos, acciones a quienes, a los medianos y pequeños de las personas naturales, acciones aleatorias, pero la intención de SUNAT en esos casos no es pues recaudar impuestos o ponerte una multa y
y que tú has evadido impuestos y has evadido un montón de impuestos. No. ¿Por qué? Porque los medianos, pequeños contribuyentes y las personas naturales normalmente no generan tantos ingresos. Entonces, pero sí es un programa de acciones inductivas de manera aleatoria. No es que ser Wilson Cabrera Sunat me programa una acción inductiva porque el Sunat me conoce o porque yo estoy desarrollando cierta o tal actividad o porque algún trabajador de SUNAT dijo, bueno, vamos a fiscalizarle a Wilson Cabrera ya que está hablando de estos temas. No, ¿cómo se programan las acciones inductivas a riesgo a estos pequeños y personas naturales, pequeños contribuyentes? Se programan de manera aleatoria. Entonces, si tú eres el afortunado, vas a salir seleccionado, pero el riesgo que salga seleccionado es bajo. Ahora, si tú manejas montos fuertes, estás en ese grupo de medianos contribuyentes o que manejan ingresos a tu cuenta corriente, cuentas de ahorro, estás en ese grupo mediano o estás en ese grupo de ricos, digamos, en los contribuyentes, pues, si manejas ingresos bastante altos, ingresos medios, ahí sí va sí o sí. Pero si estás en ese último grupo, probablemente no salgas, pero podría ser el caso que eres el sorteado y te tocó. En esa acción aleatoria te tocó. ¿Qué hay que hacer? Hay que sustentar de dónde provienen los ingresos. Ahora, lo importante es anticiparse, no esperar que SUNAT te mande la comunicación inductiva y tú recién tengas que ponerte a ver, ¿de qué fue este ingreso que tuve? No me acuerdo, no sé por qué ingresó a este monto, estos 25,000, estos 30,000, estos 40,000. Entonces, la idea es anticiparse, siempre, como en toda actividad, hay que planificar y anticiparse. ¿Qué significa anticiparse? Que yo debo tener sustentado adecuadamente. Si ingresó porque un familiar me hizo un préstamo, ¿qué debo tener? Debo tener los documentos sustentatorios, un contrato. Si de repente ingresó porque alguien me pagó de repente un servicio profesional, un servicio técnico, una consulta, yo debo tener como mínimo emitido mis recibos horarios, un contrato de locación de servicios, una conformidad de servicios que yo presté ese servicio. Entonces, de esa forma, todo lo que ha ingresado está sustentado. Eso vamos a ver también un poquito más adelante y cómo identificar, ¿no?, estos ingresos o depósitos a qué categoría de impuesto a la renta. Entonces, en esta parte, como vuelvo a resumir, lo importante es sustentar de dónde proviene y tener bien identificado mis ingresos, sobre todo los montos altos, por qué motivo ingresar y que tenga la documentación sustentatoria o como algunos le llaman las pruebas suficientes para identificar y decir, este ingreso que ingresó a mi cuenta corresponde a tal actividad y aquí están los documentos de sustento. Eso es lo importante. Ah, ya. Muy bien, Wilson. Entonces, prácticamente con esta norma tenemos que formalizarnos. Entonces, tu amigo empresario que ganas unos millones, formalízate, no uses cuentas negras, cuentas paralelas, y bueno, ya hay que estar alistando todos los documentos porque como dice Wilson, de forma aleatoria nos puede tocar, como también no, ¿no? Entonces, bien, gracias. Bien, acá nos están preguntando, nos dice Mayuri, saludos a Mayuri, dice, si se declara, ¿nos pondrán en algún régimen? Si se Bueno, declara... entiendo que si, digamos, le mandan su notificación inductiva y le dicen, no, se ha identificado que tiene un patrimonio de 100,000, por decir, y su cuenta sueldo es por, no sé, gana 2,000 soles al mes, en un año son 24,000, pero tiene 100,000. Y acá dice, si se declara, ¿nos pondrán en algún régimen? Bueno, para empezar, para poder hacer la declaración que en su momento no se hizo, entiende eso, que en su momento no se hizo, que yo en su momento no tributé, tengo que identificar, digamos ahí, tengo que identificar primero, como primer paso, a qué categoría de impuesto a la renta pertenece ese ingreso, ¿sí? Porque tenemos, acuérdense, 5 categorías de impuesto a la renta, 5. Entonces, tengo que identificar primero qué categoría de impuesto a la renta corresponde ese ingreso o ese dinero o ese depósito que ingresó a mi cuenta. Una vez que identificado, recién puedo tributar de acuerdo a la categoría, ¿sí?
no es que me pongan un régimen. Hablamos de regímenes tributarios solamente cuando están en la tercera categoría, pero acuérdese, ingresos y depósitos a las cuentas, ahorros o corrientes, se pueden generar en las 5 categorías. Tenemos rentas de primera categoría, rentas de segunda categoría, vamos a ir detallando, Anabel, tenemos rentas de tercera categoría, cuarta y quinta categoría. Entonces, cuando dices la pregunta en qué régimen voy a colocar, digamos, no existe régimen si yo estoy generando rentas de primera o segunda categoría, o igual si estoy generando rentas de cuarta y quinta categoría. Hablamos de regímenes tributarios cuando estamos en las rentas de tercera categoría. Y ahí sí existe hasta 4 regímenes tributarios, ¿no? El nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Pero cuando estamos en rentas de tercera categoría, ¿qué son las rentas de tercera categoría? Son las actividades empresariales que yo puedo desarrollar como persona natural con negocio o las actividades empresariales que yo puedo desarrollar como persona jurídica. Solamente en ese caso hablo de regímenes. Estoy en las otras 4 categorías de renta, no hablo de régimen, sino que debo hacer mi declaración de cada mes, liquidar mi impuesto y pagar el impuesto. Perfecto, Wilson. Muchas gracias. Bien, nos pregunta otra vez Mayudi. ¿Lo suman si lo tienes en 2 o 3 bancos, la suma de los 30.800? Ahí justo comentábamos la semana pasada y comentábamos, o sea, ahí hay un vacío de la norma, ¿ya? Entonces, la norma obliga a reportar a cada institución financiera, no hay un consolidado por cada institución financiera. Entonces, como justo comentábamos, puede que tú tengas en el BCP 20.000 soles de ahorros y en otra cuenta puedes tener 25.000 soles y cada uno te va a reportar por separado. Los 2 bancos no se van a juntar y van a enviar el mismo reporte. Entonces, la obligación es por cada institución financiera. Y el BCP, al tener un saldo de 20.000 soles, no te va a informar porque no cumples con los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Para hacer un recordar es, para los que están recién conectándose a tus seguidores, los parámetros son que tu cuenta, ya sea cualquier tipo de cuenta, tenga un saldo mayor a las 7 UITs, que son en soles, 4.400 está la UIT para este año, en soles serían los 30.800, ¿sí? Primer, digamos, parámetro para que te reporte. Si tu cuenta tiene un saldo mayor, te va a reportar. Si tu cuenta tiene un saldo menor, no te va a reportar. Entonces, primer supuesto, en el BCP decíamos, ¿cuánto tienes tu saldo al 31 de enero? Decíamos, tienes 20.000 soles. ¿El BCP te va a reportar? No. No siempre y cuando tengas esa única cuenta. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes 2 o 3 cuentas en el mismo banco? Ahí sí, pongamos, tú tienes una cuenta sueldo, tus 20.000 soles, y tienes un depósito a plazo fijo en el BCP por 100.000 soles. Obviamente va a sumar las 2 cuentas, pero porque es del mismo banco. Ahora, lo que planteaban, si yo tengo 20.000 en el BCP y tengo 25.000 en el Continental, obviamente el Continental tampoco va a poder reportarme. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo, que debo tener al 31 de diciembre, perdón, al 31 de enero del 2021, más de 7 UITs. Ninguno de los 2 bancos cumple con el parámetro, entonces ninguno de los 2 bancos me van a poder reportar. Ahora, el segundo parámetro de informe es que los depósitos, no superen también las 30 UITs o el promedio de depósitos del mes no superen las 30 UITs. ¿Qué pasa? Algunos dicen, pero ya a fin de mes, durante el mes me hicieron 3 depósitos, uno por 20.000, otro por 30.000 y otro por 40.000, se me ocurre. Dice, se olvidan de esos depósitos que le hicieron, pues dicen, pero como la norma obliga al banco, entonces agarra y va a decir, voy a sacar todo mi dinero, y de tal forma que se quede con menos de 7 UITs a fin de mes. Error, porque la norma dice, primer parámetro el saldo, segundo parámetro, y son independientes, no es que los 3 juntos son independientes, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Es cierto, al 31 de enero tu saldo era menor a las 7 UITs, pero durante el mes, del 1 al 31 de enero, te hicieron 3 depósitos. El primero fue de 20.000, no cumplía el requisito. Segundo fue de 30.000, tampoco superaba las 7 UITs, pero el tercer depósito sí superó las 7,
7 UITs y fue 40,000. Entonces ya tienes un reporte. No por saldo, porque el saldo a fin de mes tú ya lo retiraste y te quedaste con un saldo menor a 7 UITs, pero durante el mes te hicieron un depósito que superó las 7 UITs. Y si promediamos los 3 o 4 depósitos, también superó las 7 UITs. Entonces, ahí sí te va a reportar el banco, ¿sí? Y el tercer parámetro, requisito que el banco tiene que reportar es los abonos o salidas, ¿no? Entonces, digamos, si puede que tú en un inicio hayas tenido un saldo ahí en tu cuenta y dices, ya lo tenías antes de enero del 2021, pongamos que tu saldo de tus ahorros, qué sé yo, venía de años anteriores y tenías un saldo de 100,000 soles. En enero del 2021, ahora dices, bueno, como la SUNAT dice que a todas las cuentas que tengan un saldo mayor a 7 UITs lo van a reportar. Agarras y retiras 80,000 y te quedas con 20,000. Por los 20,000 el banco no me va a informar. Ya me libré. Error, ¿por qué? Porque ya hiciste un depósito o una salida, un abono, ¿sí? ¿Un abono de cuánto? De 80,000 soles. Entonces ya igual vas a salir reportado. Entonces hay que tener en cuenta los 3 criterios, ¿sí? El primero, hemos dicho, el saldo. Segundo, los depósitos o cargos. Y tercero, los abonos o retiros. Entonces hay que tener en cuenta los 3 parámetros. Porque si no, también voy a salir reportado, ¿no? Excelente. Entonces, bien amigos, respondiendo ya a Mayuri, ya nos ha comentado Wilson de que si tienes tú cuentas, diferentes cuentas, ¿no? En A, B, C, banco, no interesa, ¿no? Hay que tener en cuenta esos 3 criterios, ¿no? El saldo, los abonos y las salidas. ¿Por qué? Porque justamente ahí entra el impuesto chismoso, ¿no? Que es el ITF. Todo está grabado a través del ITF. Y bueno, estimado Wilson, para nuestros amigos que quizás no han escuchado qué es eso, ¿nos puedes informar qué es el ITF? Claro, claro, Anabel. El ITF es el impuesto a las transacciones financieras y, digamos, reporta, o como tú dices, chismea todas las operaciones mayores a 900 soles. Cualquier operación de ingreso, salida, de depósito, transferencia mayor a 900 soles está grabada con el ITF, el que es, repito, el impuesto a las transacciones financieras. Este ITF era el que chismeaba justamente antes de esta norma, le chismeaba a SUNAT, y SUNAT tenía una información global, genérica, de cuánto te depositaron y cuánto retiraste. Eso es lo que tenía SUNAT, era una información en bloque, genérica. Y SUNAT no sabía de por qué motivo, ¿no? Entonces, las fiscalizaciones eran un poco, digamos, más a ciegas por parte de la SUNAT porque tenías estos importes globales. ITF por depósitos, ITF por retiros, nada más. Pero SUNAT no sabía de dónde provenían, quién te depositó, no tenía esa información. En cambio ahora, a partir de enero, sí va a tener esa información. Entonces, el ITF más la información que van a reportar los bancos, ya SUNAT tiene una herramienta muy poderosa para fiscalizar si es que tus movimientos son bastante llamativos, son bastante importantes. SUNAT ya no solamente tiene el impuesto chismoso, sino va a tener información personalizada del promedio de los depósitos, el promedio de los retiros, y los saldos, el nombre, tu nombre, va a tener la cuenta, la institución donde está y qué tipo de cuenta es. Excelente, excelente, Wilson. A ver, ¿qué dicen nuestros amigos del Facebook? A ver, nos pregunta Rosana Ramos. ¿La SUNAT va a fiscalizar si tienes más de 30,000 o si tienes un ingreso mensual de más de 30,000 soles? No, dijimos que no es un parámetro, no es que si tienes 30,000, más de 30,000, te va a fiscalizar SUNAT. Nosotros, digamos, todos que estamos en ese promedio de 30,000, 40,000, 50,000 soles, 100,000 soles, no eres ese grupo de altos ingresos o medianos ingresos, eres ese tercer, último escalón de pequeños ingresos, ¿no? Entonces, SUNAT no te va a fiscalizar porque tengas más de 30,000. No es así, como les decía al inicio. Puede ser uno de los afortunados y salir en el sorteo aleatorio, salir para que te hagan una acción inductiva.
Pero esa acción inductiva, como mencionaba al inicio, no es que la idea que SUNAT te haga pagar impuestos, te ponga la multa y con eso SUNAT va a recaudar un gran monto. No, la idea es generar riesgo. Es decir, mira, señor, oiga, usted así sea pequeñito, también le estamos chequeando, ¿no? Le estamos viendo. Así que si tiene esos que están afectos al impuesto a la renta, genera ingresos en cualquiera de las categorías del impuesto, es mejor que usted vaya pagando el impuesto a la renta y no espere que le hagamos una acción de inductiva y luego a una acción de fiscalización. En fiscalización, ahí sí ya el asunto es más serio y ya puede recién determinarte los impuestos que dejaste de pagar de acuerdo a tu categoría de impuesto a la renta y las infracciones que se conocen como multas, ¿no? Claro, claro, claro. Excelente, Wilson. Y ahí, y bueno, acá nos dice, nos pregunta nuestro amigo Willy John, un saludo para Willy John Montana. Dice, hace 6 meses he estado haciendo préstamos a mis compañeros de mi trabajo. Aunque son montos pequeños, máximo 500 soles, ¿qué puedo hacer para regularizar, supongo dice? Y si quiero hacerlo como negocio, ¿cómo podría hacer? Muy bien, lo que corresponde ahí, lo que estás generando al hacer préstamos, independientemente de que sean sin intereses, pero normalmente los préstamos que los que está haciendo, tu seguidor está con una finalidad, ¿no? El generar una tasa de interés o una rentabilidad o un lucro, como quiera llamarse. Ese tasa de interés o esa rentabilidad que te pagan por prestar el dinero está calificado como rentas de segunda categoría. Y cada vez que te paguen la tasa de interés, de acuerdo a la norma de SUNAT, dice que las rentas de segunda categoría se guían por el principio de lo percibido. Es decir, no es que yo voy a pagar todos los meses, o bueno, si hice un contrato de préstamo y estipula una tasa de interés, voy a pagarlo todos los meses. No. En el momento que yo recibo los intereses, en ese momento tengo que hacer mi declaración de rentas de segunda categoría. Y si es que la persona, obviamente es como la pregunta que hacían, a quién le estoy prestando, es un amigo, una persona natural sin negocio, no va a tener la obligación de hacerme la retención de las rentas de segunda, y en ese caso yo sí estoy obligado a hacer mi declaración vía formulario 1665 como rentas de segunda categoría y determinar el impuesto. ¿Cuánto es la tasa? 5% de los intereses que yo estoy percibiendo. Tengo que declarar y pagar mi impuesto. Diferente es el caso cuando yo le presto, aprovechando la pregunta que nos hacían, cuando yo le presto a una empresa, ¿no? O a una persona natural con negocio y está tributando como régimen MIPE o régimen general, esa persona natural con negocio o persona jurídica o empresa, como quiera llamárselo, me va a retener, me paga los intereses y me va a retener el pago de la renta de segunda categoría. Entonces ahí, bueno, ya no tengo que declarar porque la empresa lo está haciendo por mí. Pero si no fuera ese caso, como la pregunta que nos habían planteado, yo mismo tengo que declarar de acuerdo a lo que yo estoy ganando. Supongamos, ¿no? Que de los 500 soles le pagan 100 soles de intereses. ¿Cuánto será la tasa? Aplicamos el 5% y tendría que pagar 5 soles por cada 100 soles en el mes que ha percibido. Entonces, ¿no? Rentas de segunda categoría y pagar la tasa. Ahí estás justificando. Peor, bueno, digamos, no pasaría a mayores si de repente por ahí el préstamo es en efectivo, pero si tú le has transferido de tu cuenta, cuando te paga, regresa a tu cuenta nuevamente, el importe del préstamo, más los intereses, mucho más rápido estaría va a sonar detectar. Pero digamos que esto es en el escenario negativo, porque recordemos, estos son montos pequeños, pero si eso lo elevas, ya no son tan pequeños y lo haces de manera mensual o todos los meses, digamos, ya estás generando rentas de segunda categoría. Y también ahí decían, pero ¿cómo puedo hacer como negocio? No es un negocio, porque lo que estás percibiendo son rentas de segunda categoría. Y lo único que hay que hacer es declarar como tal. Negocio es cuando yo me dedico a una actividad empresarial y combino, recuerden, las rentas de tercera categoría combinan dos elementos esenciales para que se califiquen como rentas de tercera categoría. Combinan el trabajo, es decir, la mano de obra, y el capital, es decir, el dinero
o cualquier otra inversión o recursos, y combinas los dos, trabajo más dinero. En cambio, cuando tú estás prestando el dinero, hay un solo elemento, que es el capital, pero no hay trabajo de por medio. Entonces, no sería una actividad de rentas de tercera categoría y no se podría calificar como tal, sino que va a seguir siendo rentas de segunda categoría que están como intereses, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Y aprovechando su pregunta de Billy, bueno, como están conectados nuestros amigos inversionistas, ¿no? Gente que está en el mundo de los bienes raíces, aprovechando su pregunta, quiero dirigirme a ti que estás invirtiendo, que estás prestando para los proyectos, ya sea para un desarrollo de un multifamiliar, compra de terreno, lotizaciones, habilitaciones urbanas, etcétera. No te olvides de que ese préstamo que hagas tiene que ser bajo un contrato, ¿no? Porque las personas naturales podemos prestar dinero, sí, es cierto. Yo tengo, por decir, un sueldo y yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Entonces, pero sin embargo existen algunas reglas, ¿no? Algunas reglas como hacer ese préstamo bajo un contrato que tiene que estar legalizado y seguro ya nos va a contar más adelante Wilson qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Firma, no solo tener un contrato firmado, sino también legalizado, porque eso le va a dar fecha cierta, o sea, va a ser verídico, ¿no? Va a ser verídico el hecho que nosotros ya lo hemos hecho legalizar. ¿Qué más? Va a demostrar fehaciencia también ese contrato. Y bueno, estos tres conceptos, si tienes su contrato, le vas a poder ganar la guerra a la SUNAT en caso de que te notifique, porque si no está legalizado, obviamente no tiene fecha cierta, porque esto lo coloca un notario cuando tú vas a hacer legalizar. ¿Qué más? Entonces, si digamos la SUNAT te detecta de que tú estás teniendo un patrimonio, un incremento patrimonial no justificado, tú puedes sacar tu contrato, tu voucher que le has depositado, tu transferencia, ¿no? Tu estado de cuenta, porque SUNAT, si no, te va a decir, ese es un patrimonio que es no justificado y te va a querer aplicar la multa, y la multa pues no es poco, nos va a cobrar el 30% de ese tu dinero y un 15% de la multa. Entonces, si tú estás prestando, solamente tienes que pagar, como dijo Wilson, el 5% del interés que has ganado. Muy bien. Entonces, Wilson. Anadel, ahí ya quería agregar, Anadel, aprovechando la aclaración que estás haciendo, es importante, como mencionabas al inicio, sustentar, ¿sí? La documentación sustentatoria correspondiente. ¿Por qué es importante? Porque, mira, tú puedes estar generando rentas de segunda categoría como inversionista en los bienes raíces cuando tú haces un préstamo o haces una inversión en algún proyecto inmobiliario. Tú sabes perfectamente que tus ingresos que estás obteniendo, los intereses que estás ganando, es renta de segunda categoría. Pero si tú no tienes los documentos de sustento, como decía Anabel, tu contrato de mutuo o de préstamo dinerario o tu contrato de préstamo mutuo dinerario con garantía o sin garantía, pero si tú no tienes el contrato, cuando SUNAT ve que estás recibiendo el dinero que tú prestaste, que tú lo sabes, pero SUNAT no lo sabe, entonces cuando tú el ingreso del dinero, que probablemente cuando te están devolviendo capital más tus intereses, SUNAT va a presumir, ojo, va a presumir de que esos ingresos son por actividad empresarial de rentas de tercera categoría, ¿sí? Y ojo, como decía Anabel, te va a grabar al hacer la suposición SUNAT que tus ingresos que estás recibiendo en tus cuentas son rentas de tercera categoría, te va a aplicar obviamente la tasa de la renta de tercera categoría y no te va a decir muy bien, pero podemos ponerte el régimen más bajito, que es el régimen especial o al nuevo RUS. Nada de eso. De frente al régimen general y no puedes bajar al régimen MIPE tributario ni cualquier otro régimen. Digamos, es una sanción de SUNAT. Entonces, yo sé que estoy generando rentas de segunda categoría, que no hay rentas de tercera categoría, que no es una actividad empresarial.
que simplemente es el dinero que yo estoy prestando y no está interviniendo el otro elemento que es el trabajo, para que SUNAT me califique como renta de tercera. Pero si yo no tengo el contrato de por medio para sustentar donde diga que efectivamente yo le presté este monto X a mi amigo Juan, y no está legalizado las firmas y no está acompañado la bancarización correspondiente, es decir, si yo le presté, tenía que haberle hecho un depósito o una transferencia, y esa constancia del depósito o transferencia debo adjuntarle a mi contrato de mutuo dinerario. Y aparte debo legalizar las firmas. Entonces, cuando SUNAT venga, señor Wilson, mire acá, usted tiene un depósito de $100,000. Usted está desarrollando alguna actividad empresarial y por lo tanto usted debe pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Pero si yo no tengo ningún documento de sustento, ¿qué voy a decirle así? No puedo demostrarle que esos ingresos no son de un negocio, de actividad empresarial, sino que son rentas de segunda categoría. Pero si no hay contratos, no hay documentos, no hay evidencias, no voy a poder demostrarle. Entonces, de ahí viene lo importante de los contratos. Si yo realicé un préstamo, ahí está su contrato, ahí están los vouchers y ahí están las firmas legalizadas, que es lo más importante, darle fecha cierta al documento. Y cuando SUNAT te fiscaliza, pues no te va a decir, ¿sabes qué? Te va a aceptar, bueno, yo le digo, sí, es un préstamo, pero no basta eso, que yo le diga, o sea, yo que le explique, sino tiene que haber documentos, medios probatorios que sustenten mi posición, es decir, que sea creíble lo que yo le estoy diciendo. Para eso, nada mejor que el contrato, los vouchers, incluso en un caso extremo, de repente las conversaciones, el WhatsApp, el correo, donde yo le dije al inversionista, envíeme el presupuesto, la propuesta, su proyecto, y yo le estoy transfiriendo, y ya le realicé la transferencia, le envío la captura. Incluso a ese punto de pruebas podemos llegar, pero siempre y cuando tengamos eso. Si no, lamentablemente, yo tenía que pagar en rentas de segunda categoría 5%, pero si no tengo los medios probatorios, voy a terminar pagando 30%, que SUNAT va a suponer que yo estoy realizando una actividad empresarial. De ahí viene la importancia de documentar y sustentar no solamente las rentas de segunda, las rentas de primera, las rentas de cuarta, bueno, las rentas de quinta, digamos, no hay mucho problema porque eso cada empleador lo va reportando. Las rentas de primera por arrendamiento también es importante. ¿Cómo sustento? Justo vamos a responder la pregunta de una seguidora. Dice, excelente. Una persona puede estar, perdóname Wilson, porque justo estás hablando de ese tema. Dice, una persona puede estar en las 5 categorías del impuesto a la renta. ¿Y en qué categoría estaría yo como inversionista? Excelente pregunta. Siempre ha sido la pregunta clásica, ¿no? Y la pregunta clásica de algunas personas naturales, debido a la falta de repente de cultura tributaria o no están relacionados, digamos, a este rubro de la información tributaria, de repente no tienen familiares o algún conocido que haya estudiado contabilidad, economía o administración, no tenga un negocio o una empresa, entonces por lo general no están relacionados y tienen dudas, ¿no? Una persona natural efectivamente puede generar rentas o ingresos en las 5 categorías del impuesto a la renta y lo puede hacer con su mismo RUT de persona natural en las 5 categorías. No es lo ideal, pero de que lo puede hacer con solo su RUT de persona natural en las 5 categorías. Ejemplo, vamos a repasarlo rápidamente para no quitar mucho tiempo. Rentas de primera categoría están los arrendamientos. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Es decir, si yo arriendo mi departamento, una casa, un local comercial, genera rentas de primera categoría y la tasa es el 5% de la merced conductiva o el alquiler. Ahí ya tengo generados. ¿Y eso qué me genera? Si yo lo declaro y pago el impuesto a la renta de primera categoría, ¿qué genera? Que esos ingresos que yo declaro, lo estoy declarando y va a ser mi colchón o mi escudo para poder realizar otras operaciones de inversión, de compra de activos fijos, de compra de una casa, un departamento, porque yo le estoy diciendo, señores SUNAT, aquí está lo que yo estoy percibiendo por rentas de primera categoría, ahí está mi contrato y ahí está mi impuesto pagado. Entonces eso me genera un escudo fiscal
para ellos sustentar cualquier otro tipo de inversión o gastos que ellos realicen, ¿no? Segunda categoría, está los inversionistas, lo que ya veníamos mencionando. Si yo soy un inversionista, entro en rentas de segunda categoría. Está los intereses generados. Está también en rentas de segunda categoría las acciones, la rentabilidad que yo genero en la negociación en bolsa de valores, la compra-venta de acciones, títulos, valores, también están como rentas de segunda categoría. ¿Sí? También están como rentas de segunda categoría, no se olviden, la venta o enajenación de inmuebles. Ahí en rentas de segunda categoría existen hasta 4 o 5 tipos de rentas de segunda categoría, todas grabadas con la misma tasa. Los inversionistas, afectos a rentas de segunda categoría, y la tasa es el 5%, siempre y cuando tenga contrato. Si no, pues, te puede llevar a las rentas de tercera categoría y a darte como si estuvieras haciendo una actividad empresarial. Luego tenemos las rentas de tercera categoría, que son las rentas de negocio, rentas empresariales. Una persona con su RUC, una persona natural, ¿puede tener un negocio? Sí, lo puede tener. Si es un negocio pequeño, puede estar en el nuevo RUS. Obviamente algunas limitaciones o restricciones. Es un negocio más grandecito, de repente en el régimen especial. Y si es un negocio mucho más grande, en el régimen MIPE o en el régimen general. Con tu RUC lo puedes desarrollar en tercera categoría, solo que debes acogerte a cualquiera de los 4 regímenes: nuevo RUS, especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Luego tenemos las rentas de cuarta categoría. Yo ya tengo una casa, lo alquilo, pago mi impuesto, genial, estoy generando mi escudo fiscal. Rentas de segunda categoría, me presto dinero para un proyectos inmobiliarios, renta de segunda categoría. Estoy pagando, ya tengo 2 rentas. De repente tengo un negocio que lo puedo operar en el nuevo RUS, en el régimen especial, cualquier régimen tributario, y ya tengo 3 categorías con mi mismo rubro. De repente por ahí todavía me queda tiempo, lo que siempre dicen los cachueleos, de repente una asesoría, una consultoría, brindo a alguna empresa o desarrollo alguna actividad, ciencia o arte incluso, no solamente actividades profesionales. ¿Eso que califica? Como rentas de cuarta categoría, siempre y cuando yo lo haga de manera independiente, desde mi casa, sin horarios, no estoy sujeto a un horario de trabajo. Esos ingresos califican como rentas de cuarta categoría. ¿Qué debo emitir? Mi recibo por honorarios, sustenta rentas de cuarta categoría. Si supero cierto nivel de límite de ingresos por cuarta categoría, recién pago impuestos, ¿no? Las 7 UITs que comentábamos, hasta 7 UITs puedo emitir recibos por honorarios. Si no paso las 7 UITs anuales, no pago impuestos. Si paso recién las 7 UITs, recién pago impuestos. Ya tengo 4 categorías. Y de repente, si ya soy pues mil oficios, por ahí puedo trabajar en una empresa, en planilla, a medio tiempo, no importa, part-time, y genero rentas de quinta categoría. Son las rentas que yo genero cuando trabajo de manera dependiente para un empleador, ¿sí? Y con mi mismo RUJ ya generé las 5 categorías de impuesto a la renta. Y respondiendo a la pregunta, los inversionistas estamos afectos a rentas de segunda categoría. Excelente, Wilson. Entonces, nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a lo que has comentado, tenemos que hacer un adecuado planeamiento tributario, ¿no? Si podemos aportar dentro de las 5 categorías del impuesto a la renta, y ahí pues va la pregunta: ¿cómo hacer un tax planning o un planeamiento tributario estando en una de las categorías o en todas? Excelente pregunta. Mira, efectivamente, y no es difícil hacer el planeamiento tributario o el tax planning, que es sencillo. Justo de repente por ahí está Weimer, si nos está viendo, Weimer sabe, hicimos 2 reuniones, hizo unas consultas sobre este tema y armamos un escudo fiscal, es decir, planeamos, ¿no? Así realizamos un planeamiento tributario de cómo estar preparado, ¿no? Para sustentar. Es decir, porque normalmente la gente, como yo lo vi en una película, no recuerdo ahorita el nombre exacto de la película, se me fue el nombre, decía, ¿no? Cuando le intervienen a una persona que supuestamente desarrollaba muchas actividades,
y le hacen una grabación de voz y dice, yo desarrollo y genero cientos de miles de dólares al año, ah, jactándose de que tenía muchos ingresos, ¿no? Y le graban, ¿no? Después, tiempo después, le encuentra y le dice, acá está la grabación. Sin embargo, cuando voy a SUNAT, declaración, bueno, en este caso SUNAT, de la película decía, cuando vas a la oficina, la equivalente a SUNAT aquí en el Perú, decía, hoy y reviso tu declaración anual, cero. Sin embargo, ¿cuánto ha estado generando de actividades? Muchos ingresos. ¿Pero qué pasó? A SUNAT no las has estado declarando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes muchos ingresos, pero no has declarado en ninguna categoría. Y para colmo, digamos, por ahí, este año 2021, agarras, inviertes en un departamento valorizado en $500,000, ¿sí? Pero cuando te vas a revisar el SUNAT, yo, Wilson Cabrera, me compré un departamento valorizado en $500,000, sin embargo, declaración rentas de primera, cero. Declaración rentas de segunda, cero. Declaración rentas de tercera, cero. Ni siquiera en el nuevo Rusa. Declaración rentas de cuarta, de repente por ahí hay un recibo por honorarios, exagerando, sumando todos los recibos, llega a 20,000 soles. Y por ahí no estoy en planilla. Entonces, ¿qué pasó? Hay un desbalance, ¿no? Total. Yo tengo por acá una compra elevadísima de un departamento de $500,000. Sin embargo, cuando voy a revisar mis declaraciones, en ninguna de las categorías, cero, son rentas de cuarta categoría, ¿no? Entonces, a eso es el planeamiento tributario. Si yo realizo fuertes inversiones o gastos, y en el peor de los casos, ¿no? ¿Cómo sobrevivo? Mi alimentación, mi vestido, calzado, la alimentación de mi familia, los gastos educativos, ¿con qué los sustento? Si yo no estoy declarando en ninguna de las categorías de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que estoy evadiendo simplemente impuestos. Es algo lógico, porque de alguna parte tengo que generar ingresos, ¿no? Para realizar estos gastos. Y peor, todavía hay personas que realizan gastos muy altos. De repente hay un viaje, hay consumos muy elevados en un hotel, en un restaurante muy lujoso y de manera frecuente. Sin embargo, como decía, cuando me voy a revisar las declaraciones, cero. Entonces, el planeamiento tiene que ver a eso. ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto estoy invirtiendo? ¿Y cuánto estoy declarando? Entonces, lo que tengo que hacer, si estoy en esa situación, es, vamos a ver, vamos a equilibrar, ¿no? Lo que yo no estoy declarando, ahora tengo que declarar. Es decir, si yo estoy alquilando un departamento, un local, que son rentas de primera categoría, y peor todavía, religiosamente el inquilino deposita en mi cuenta, ¿no? Todos los meses, 3,000 soles, 4,000 soles del alquiler, y todos esos ingresos están en mi cuenta. Todos los meses, a la misma fecha, a fines de mes, ingresa religiosamente. Sin embargo, yo no estoy declarando, de repente porque el inquilino no me lo solicita, o porque no quiero pagar simplemente impuesto, y no estoy pagando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo no quiero tener problemas, quiero tener mi dinero que es bien habido, pero si yo no declaro, se convierte en cierta forma en ilegal, a pesar de que es dinero bien habido, pero si yo no declaro, ese dinero en cierta forma se está convirtiendo en ilegal. Por acá tengo que estoy realizando gastos y por el otro lado, cero ingresos declarados, ¿no? En rentas de primera. Entonces, tengo que empezar a declarar mis alquileres, rentas de primera. Si soy inversionista, tengo que empezar a declarar mis rentas de segunda. Si vendo un inmueble, bueno, ahí ya no hay mucho que decir, porque cuando tú vendes un inmueble ahora, si no fuera por la notaría, de repente no pagas, pero ahora por la notaría, si vendes un inmueble, sí o sí tienes que liquidar los gastos, perdón, el impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? Igual si tengo desarrollo de actividades de forma independiente, emito mis recibos por honorarios y ya tengo el sustento, ¿no? Cada ingreso que tengo, mis rentas de primera, me deposita mi inquilino. Si yo declaro y pago mis rentas de primera categoría, ahí tengo mi ingreso bien sustentado. Si a mí realicé un préstamo y me pagaron los intereses como renta de segunda por inversionista, tengo mi contrato bancarizado con firmas legalizadas, tengo el sustento. Si yo realicé una asesoría, consultoría de manera independiente, emití mi recibo por honorarios, ahí está mi sustento. O tengo un contrato de locación de servicio, ahí está mi sustento. Y si tengo un negocio, ya al menos
debo pagar ya no el básico de 20 soles, debo pagar aunque sea la segunda categoría, 8,000 soles, para que ya tenga 8 por 12, 96,000 soles al año de ingresos debidamente sustentado. Y en cierta forma, ya tenga, decir, bueno, generé 96,000 soles por acá, por eso es que he comprado esto, por eso que he invertido en esto. Pero al menos ya tienes 96,000 soles. En rentas de primera categoría, si declaras, supongamos, tu alquiler de 3,000 soles mensuales, el 5% es mínimo el importe que pagas, pero ya tendrías 13 por 12, 36,000 de ingresos al año sustentados. Si pagas en rentas de segunda categoría y te pagan intereses altos, igual declara. ¿Y eso qué va haciendo? Va sumando. Y tienes un sustento para realizar inversiones o realizar gastos. Discúlpame, Anabel, me explayé, me emociono cuando hablo de esos temas. Sí, sí, se ve que te apasiona. Muy bien, Wilson. Excelente, excelente y didáctica tu explicación. Ya nuestros amigos inversionistas, nuestros amigos que nos están viendo, están tomando nota seguramente. Si te gustó la información, por favor, no te olvides de poner like, regálanos corazones, comparte, etiqueta a algún amigo o amiga que le pueda servir la información. ¿Sí? Bien, Wilson. Bien, sabemos que la SUNAT puede fiscalizar también, ¿no?, ejercicios que no están prescritos, porque, bueno, existe un determinado tiempo que ellos tienen para hacer para que tengan esa facultad de fiscalizarnos. ¿Cuántos años tiene para poder hacer esta fiscalización, Wilson? ¿Cuántos años nuestros amigos seguidores tienen que guardar esos documentos que los has mencionado? Sí, aprovechando tu pregunta, me recuerdo del mes de enero cuando salió la norma reglamentaria, decían, si tú has tenido ingresos de diciembre del 2020 hacia atrás, no tienes que preocuparte porque SUNAT no va a empezar a fiscalizar desde diciembre del 2020 hacia atrás, sino va a fiscalizar enero del 2021 hacia adelante. Siempre ese era el calendario, ¿no? Bueno, si has tenido grandes movimientos en los años anteriores, ya no importa, no olvídate, porque SUNAT va a empezar a fiscalizar del 1 de enero del 2021 en adelante, porque eso dice el norma. Y yo decía, bueno, en su momento cuando conversaba les decía, caso error, porque SUNAT tiene la facultad, el Código Tributario le permite fiscalizar de manera retroactiva hasta el corte de prescripción. Y el corte de prescripción, el Código Tributario dice que son 4 años. Eso quiere decir que los últimos 4 años, incluyendo si lo contamos, ¿cómo se cuenta el corte de prescripción? Por ejemplo, las obligaciones o los ingresos generados en el 2021 empiezan a contarse la prescripción a partir del 2 de enero del año siguiente, es decir, del 2022. Entonces, tus ingresos que generaste en el 2021 son 4 años posteriores, más el año del 2021 son 5 años en estricto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que ya estaría prescrito, estamos en 2021, estamos hablando del 2016. Del 2016 todavía no estaría prescrito, 2015 ya estaría prescrito. O sea, SUNAT puede regresar a fiscalizarte tus ingresos, movimientos que hayas tenido desde el 2016 adelante. Entonces, ojo, cuidado, hay que tener cuidado porque no es que la norma empieza a regir desde el 1 de enero. SUNAT tiene 4 años, incluyendo contando la forma de contabilizar el plazo, son 5 años. Por eso es que regresamos al año 2016. Y te puedes fiscalizar 2016, 2017, 18, 19, 20 y 21, que es el año actual vigente. Pero puede regresar, porque el código tributario lo permite. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué tiempo es recomendable, respondiendo a tu pregunta, qué tiempo es recomendable guardar toda la documentación que sustenten mis ingresos de mis cuentas corrientes, cuentas bancarias? 5 años. 5 años. Después de 5 años, puedo respirar y decir, bueno, SUNAT no me fiscalizó, ya puedo estar tranquilo y respirar, aliviado, ¿no? Pero 5 años mínimo tienes obligación. Sobre todo, como decía, cuando tus ingresos son importantes. Si tú te cuentas tienes 200,000, 300,000, medio millón de soles,
1.000.000 de soles de movimientos en tus cuentas, es mejor que estés bien confesado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estés bien documentado, tus ingresos estén, cada depósito, cada ingreso que haya en tu cuenta esté en una documentación. Todo detrás tienes que tener tu file, para que cuando digas, estamos en el 21 y SUNAT regresa al 2016, bien difícil que te acuerdes por qué motivo fue ese ingreso, por qué motivo de ingresar ese monto X a tu cuenta. En cambio, si tú tienes tu file bien archivadito, ahí va a estar tu seguro de vida. Vas a decir, ya, acá está, este ingreso, este monto es por este motivo y este contrato. Pero si tú no haces eso, lamentablemente, como decíamos, a pesar que sean rentas de segunda categoría o sean rentas de primera categoría, donde tú legalmente pagas una tasa del 5%, si tú no tienes la documentación de sustento, vas a terminar pagando lo que SUNAT te impute como rentas de tercera categoría, que es el 29%, ¿no? Ahora, digamos, es un escenario pesimista, obviamente, pero va a depender mucho qué tanto de pruebas tú aportes en el proceso, ¿no? En la parte inductiva, cuando SUNAT te diga, oiga, señor, usted está generando rentas de tercera. Momentito, mira, lo que yo genero no son rentas de tercera, son rentas de primera. Pero ¿qué tengo que decirle? Aquí está mi contrato, ¿no? O ya en el peor de los casos, si no en su momento no hice contrato, bueno, regularicen los contratos antes de, porque si esperan, ojo, en sus requerimientos SUNAT dice con documentación preconstituida. ¿Qué significa preconstituida? Antes de. Después de, ya no sirve. Antes de. Entonces, si hay montos importantes que ingresaron a sus cuentas, subsánelo, ¿no? El contrato puede ser un contrato privado con la fecha que realmente sucedió la operación del préstamo, y hágalo legalizar ahora, porque la notaría, hay dos formas, ¿no? Uno es que la misma notaría redacte el contrato, esa no te va a aceptar porque ya pasó y probablemente no tengas el voucher o ya perdiste el voucher, la constancia de transferencia. Entonces, pero al menos ve por la segunda, que es donde tú le llevas el contrato privado y solamente se legaliza las firmas. Y las firmas, la legalización de firmas, da la fecha cierta al documento. Al menos la fecha cierta no es de la fecha de 4 años atrás, pero sí a partir de esta fecha. Entonces, ya tienes algo al menos para defenderte, ¿no? Eso es importante, anticiparse antes de. Excelente, Wilson. Acá tenemos algunas preguntas, no alcanzo a leer. A ver, acá nos pregunta Fernando. Si tengo ganancias por criptomonedas, ¿en qué tipo de renta sería adecuado pagar? Todo lo que son ganancias por criptomonedas, bolsa de valores, acciones de valores, títulos, valores, es decir, tú compras a un precio X y lo vendes a un precio X más uno, el momento que tú vendes se realiza las rentas de segunda categoría. Como decíamos, se rige por el principio de lo percibido, es decir, mientras tú, por ejemplo, hayas comprado una acción X o una criptomoneda a un valor 100 y todavía no lo vendes, a pesar de que ya se ha valorizado, no estás obligado. ¿En qué momento estás obligado a pagar las rentas de segunda categoría? El momento que tú percibes el ingreso, es decir, el momento que tú vendes esa criptomoneda y se hace efectivo la utilidad. En ese momento voy a pagar. ¿Qué tipo de rentas? Rentas de segunda categoría. Todo lo que son criptomonedas, mercado de valores, acciones, rentas de segunda categoría. Uh-huh. Excelente, Wilson. Solo para complementar a lo que indicaste, las criptomonedas y otras monedas digitales todavía no están reguladas en nuestro Perú. Entonces, seguro recién ya SUNAT va a poner en la mira este tipo de inversiones. Sin embargo, la recomendación de Wilson es excelente, ¿no? Que nosotros tributemos en renta de segunda categoría porque vamos a generar una ganancia. Bien, acá tenemos, creo, algunas preguntitas todavía, Wilson. Por favor, regálame unos minutitos y ya para cerrar el tema. Pero si esta información te está sirviendo, por favor, comparte, dale like, etiqueta a tus amigos que les pueda servir. Bien, Paul nos pregunta, realicé una inversión en dólares, pero era préstamo del banco. Recibí el dinero y lo devolví al banco. ¿Tengo que tributar?
A ver, dice, a ver, sí, lo fijaste justo, gracias. Mira, dice, realicé una inversión en dólares, pero era préstamo del banco. Ujú. Recibí el dinero y lo devolví al banco. Tengo que tributar siempre y cuando, tendrías que tributar siempre y cuando hayas generado una rentabilidad con ese dinero, ¿no? Cuando dices realizar una inversión, significa que tú lo invertiste en algo y te ha generado una rentabilidad. Puede ser si lo invertiste en bolsa de valores o como préstamo relacionado al rubro de bienes raíces, es renta de segunda categoría. ¿Cuál es renta de segunda categoría? Obviamente no todo el monto del dinero, porque el banco te prestó a ti y luego lo devolviste, ¿no es cierto? Pero sí, ¿cuál genera? La ganancia, la rentabilidad. Esa partecita sí genera renta de segunda categoría. No el monto del capital, porque es el dinero que el banco te dio y luego tú tienes que devolverlo con los intereses correspondientes. Pero cuando tú invertiste y generaste rentabilidad por esa inversión, eso sí es rentas de segunda categoría. Y hay que declarar y pagar. Excelente. Bueno, un par de preguntitas más, por favor. Vos vas a disculpar, Wilson, que No te preocupes, Isabel. frecuencia, acá los Bien, seguidores tienen preguntas. Dice Ronald Hill Nestares, un saludo para él. Él nos pregunta, ¿qué documentos deberé presentar a la SUNAT para sustentar mis ahorros de varios años y que superan largamente las 7 UITs? ya. En ese caso, la, la respuesta, digamos, la tiene el banco, el sustento, pero hay que solicitarlo. Obviamente, SUNAT no va a hacer ese trabajo por nosotros. Debería hacerlo, ¿ya? Debería hacerlo porque al dar esa información, por cruce de información, SUNAT debería visualizar que, bueno, esos ahorros han venido año tras año con los depósitos, ¿no? Pero SUNAT no se va a tomar ni le va a hacer esa tarea por ti. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Ronald, es solicitar, si tus ahorros son bastante importantes y han venido año tras año, pide los estados de cuenta, ¿no? Y ahí los imprimes, sean digitales, los imprimes y ahí con eso va a ser tu sustento. Vas a decir a SUNAT, en el año 2000, qué sé yo, 2010, deposité tanto, al año 2011 deposité tanto, y además ya en el 2011 me reporta un interés de tanto, ¿no? Entonces ahí los estados de cuenta, mes a mes van reflejando los movimientos, los depósitos, y con eso tú sí puedes suspender tus ahorros, no habría ningún problema, pero tienes que adjuntar los estados de cuenta. Esos van a ser medio probatorios para decir que fueron tus ahorros, ¿no? Y el banco va a reflejar eso cada mes, cómo ha sido depositando con cierta frecuencia, o si han sido depósitos a plazo fijo, igual va a haber esa frecuencia de renovación. Si fueron cada 6 meses, cada un año, cada 2 años, va a estar ahí de manera uniforme. Y eso va a ser tu medio de prueba para sustentar a su nombre. Y no deberías tener ningún problema si le adjuntas esos medios para todos. Excelente, excelente, Ronald. Tu pregunta, Ronald, me hace recordar una pregunta de una amiga que me escribió por interno, que es muy parecida, y dice, ¿qué documentos debo presentar a la SUNAT para sustentar que vivo de mis intereses de mi préstamo? Perdón, que vivo de mis intereses, o sea, lo que dice es que ella tiene un monto en plazo fijo y cada año le genera un interés y ella solo retira el interés y vive de esos intereses, ¿no? Entonces, como dice Wilson, igual serían los estados de cuenta, porque al tener una cuenta a plazo fijo, digamos de 100,000 soles, le va a generar, te pagan cuánto, 6, 7%, entonces al año van a ser como 6,000, 7,000 de sus 100,000 que tiene. Entonces, ¿cómo va a sustentar ella? Va a ser, como dijo Wilson, con sus estados de cuenta, porque ahí va a ser más sencillo, ¿no? De poder acreditar que ella genera esos intereses y vive de esos intereses, ¿no? Que le da el banco. Sí, excelente, Daniel. Sí, efectivamente así es. Del 2020 hacia atrás, con los estados de cuenta, de enero del 2021 hacia adelante, ya de repente no va a ser muy necesario porque en el reporte que van a hacer las instituciones financieras, también SUNAT les pide que vaya discriminado el importe de los intereses que ha generado cada cuenta. Entonces,
digamos, ya de ahí en adelante no sé, porque ya SUNAT va a tener esa información. De los años anteriores, si no lo va a tener, y ahí es necesario contar el estado de cuenta. Excelente, Wilson, gracias. A ver, una última preguntita, ¿ya? Dice, mi hermana, Mario Sánchez nos dice, mi hermana recibe la pensión de sus hijos, de las cuales ahorró parte de ellos, pero no tiene ningún documento que acredite. Ya, a ver, regresemos, ahí digamos, hagamos un retroceso, ¿no? A veces hay alguna pregunta que no podemos, lo que hacemos es retroceder. ¿Dónde está el sustento? De repente no lo tiene a la mano, pero sí va a tener que solicitarlo al juzgado de familia, donde vio la resolución donde se fijó la pensión. La resolución judicial donde se le fija el monto o importe de la pensión al papá de sus hijos, y ahí está. Si el monto es alto, ella puede soltar. Precisamente, yo recibo esto como consecuencia de esta resolución que el juez aprobó y determinó para mí. De esto de acá, yo lo gasto, pongamos, la pensión es 10,000 soles, esto es, tengo normalmente mis gastos con 3,000, 4,000 soles, o 5,000 soles, y la herencia es mi ahorro, y ahí está. ¿Cómo demuestro? También la resolución, más los estados de cuenta, porque los estados de cuenta demostrar cómo me han ido depositando, en este caso el padre de sus hijos, cómo ha ido depositando con cierta frecuencia, en las mismas fechas casi, el importe de la pensión, de manera, digamos, casi religiosa. Entonces, resolución judicial más el estado de cuenta de ser necesario. Claro, además que es una cuenta judicial, ¿no? Va a ser más fácil sustentar eso. Así es, Bien. creo que es una cuenta del Banco de la Nación, ¿cierto? Ajá, exacto. Bien, bien, Wilson, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que ya nos han estado consultando, ¿no? Hay todavía preguntas sin responder, sin embargo, el tiempo ya es contrario a todo lo que tenemos que hacer. Wilson tiene un compromiso indicado, entonces ya tenemos que terminar nuestra transmisión, amigos. Espero que la información les haya sido útil. Compartan, por favor, etiqueten. Entonces, de lo que hemos leído, las preguntas, de lo que nos ha explicado Wilson, el problema no es cómo hagas tu dinero, ¿no? El problema es que a veces no lo declaras. Muchas personas no saben ni siquiera que sí tienen el sustento, pero no declaran, pese a que son ingresos legales. Entonces, igual la SUNAT puede caerles encima. No dejes que la SUNAT te tenga en la mira, como dice el speech que he puesto acá arriba. Y bien, gracias Wilson, excelente charla, excelente noche. Solamente, por favor, para mis seguidores, un mensaje final para que tengan en cuenta algún consejo, algún tips, una recomendación que nos puedas dar, por favor. Mira, la recomendación que podría darles, esto siempre converso cuando con mi equipo de trabajo, con las personas que conozco en la inmobiliaria, en el trabajo de consultoría que realizo, con mis clientes, incluso a quienes les asesoro contablemente, es que tenemos que aprender, digamos, si es cierto, en el Perú no tenemos esa cultura de ser de tributar, de desprendernos una partecita de nuestro dinero para tributar correctamente, es que este dinero ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos que aprender a hacer un poco de cultura y tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a dar primero, y como consecuencia de eso vamos a tener otras cosas. Entonces, si yo doy sin, como dicen algunos, si yo doy sin tener que estar juzgando o diciendo, bueno, yo di y por eso esta persona tiene o X. Bueno, hay que aprender a dar y hay que enseñarles eso a nuestros hijos, que gracias a los impuestos podemos mejorar la vida de muchos peruanos, de muchos peruanos que realmente lo necesitan. Gracias a ese 5% que pagamos de rentas de primera categoría, rentas de segunda, o con nuestro nuevo RUS de repente pagando nuestros 50 soles, gracias a eso el Perú puede hacer muchas cosas. Como decía en algún momento, de repente el dinero, la SUNAT realiza un excelente trabajo en el tema de recaudación, y es tal vez no porque yo haya trabajado ahí, sino que es una de las instituciones más respetables a nivel del país, y hace un excelente trabajo.
tal vez, como decía en algún momento dentro de mis ideas, si SUNAT tuviera facultad ejecutiva para invertir el presupuesto o lo que recauda, tal vez las cosas serían diferentes, pero lamentablemente SUNAT no tiene esa facultad. Pero lo que hace SUNAT es recaudar el dinero y se lo entrega al Poder Ejecutivo. Y ellos son los que realizan el gasto de este dinero, invierten este dinero. Lamentablemente, por la corrupción y todo lo demás que tenemos y es conocido en nuestro país, esos recursos que SUNAT le cuesta muchísimo esfuerzo recaudarlos, se va quedando ahí en esos niveles altos, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos regionales, y se va quedando el dinero y no llega todo a las personas que realmente debería llegar. Entonces, pero no se olviden, no por eso, no porque el dinero algunas personas lo mal utilicen, no por eso deberíamos dejar de tributar. Ahí empecemos con eso, ¿no? Con un cambio de mentalidad, aprender a dar y como consecuencia de eso vamos a empezar a recibir. Y cuando ustedes paguen sus impuestos, siéntanse orgullosos cuando salgan a la calle y vean un parque, vayan a su plaza de armas, digan, este parque, esta plaza de armas, estos jardines, estas calles hermosas donde yo estoy, las veo así, las veo conservadas gracias a los impuestos que yo estoy pagando. Y cuando vean de repente a un profesional, a un policía, a un médico, a un doctor, digan, este doctor está realizando bien su labor gracias a mis impuestos que yo estoy haciendo, y eso permite que el país funcione y no se estanque. Digo, no por unos pocos de repente que malgastan el dinero, podemos dejar de tributar. Esos tributos ayudan a que nuestro país, las personas que menos recursos tienen, puedan tener un mejor nivel, una mejor calidad de vida. Esa sería mi recomendación. Bien, gracias Wilson, excelente, gracias por estar acá en mi casa virtual, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, seguro ya programaremos un siguiente tema contigo, tú eres un trome de los tributos, así que nuestros amigos inversionistas seguro van a estar muy felices de que compartas información de valor a la comunidad. Muchas gracias. Bien amigos, entonces solamente... Encantado cuando me invitas de nuevo. Hoy día hemos hecho una maratón, ¿no? Acelerada. Habrá tiempo de desarrollar cada una de las categorías del impuesto a la renta para que lo vayan entendiendo con más tranquilidad, con más profundidad, para no abarcar todo en una sola vez de repente. Por ahí desarrollamos cada categoría del impuesto a la renta de repente. Excelente, excelente Wilson, ya quedas comprometido, por favor, reserva en tu agenda. Y bueno amigos, solo agradecer a Wilson, y ya para cerrar, invitarlos el día de mañana, tenemos otro en vivo, nuestro tema es el reto de los remates remotos a la luz de la emergencia. Ojalá que nos puedan acompañar el día de mañana a las 8. Muy bien, que Dios me los bendiga, que pasen un excelente jueves. Anabel Araníbar, una amiga para ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, Wilson. Buenas noches. Excelente, muy agradecido por la invitación. Buenas noches.